Satnam, Satnam, Namaste, feliz día y feliz tardes y sobre todo feliz vida a todos. Hoy, en este video, vamos a dedicarlo a todas las personas que algún momento de su vida se ha sentido solo o sola. Así que, para empezar, os voy a pedir de ponerse en una postura cómoda y recta. Vamos a poner los dedos o las manos en Jnana Mudra, en mudra de meditación, encima de las rodillas. Vamos a cerrar los ojos y vamos a tomar 3 respiraciones conscientes, profundas. Vamos a inhalar con la nariz, la sonrisa en la boca, como si olía una flor. Y soplar como si soplaba una vela, lentamente filtrando. Huele la flor. Sopla la vela. Huele la flor. Sopla la vela. Vamos a mover ligeramente la cabeza de un lado y del otro. Extender, expander esta sonrisa en la boca. Y abrir los ojos. Se siente bien, ¿verdad? Pues hoy el video es sobre la soledad, ¿no? Recibo muchos mensajes de Claude, me siento sola, o yo no tengo pareja desde cuántos años, o acabo de dejar mi pareja y me siento solo, me siento sola. Um, bueno, yo creo que eso es humano, ¿no? Como que siempre vamos a echar de menos a alguien. Pero hay un pequeño secreto, ¿no? Hace muchos años, am, yo siempre he dado mucho a los demás. He viajado muchos años solo. Y la verdad que igual sí, igual de pequeño, ¿no? He vivido mucho rechazo, ya iré contando en otros videos, ¿no? Me he sentido solo, pero, y sobre todo de bebé, ¿no? Creo. Pero ahora no, lleva muchos años que no. Y sabe el secreto. Primero es aprender a darse cuenta que jamás estás solo, jamás estás sola, porque tú te tienes a ti y tiene mucha suerte de tenerte a ti. A veces como que a mí me encanta abrazarme, ¿no? Como que y le repetí, he hecho varios videos así, ¿no? De qué suerte tengo de tenerme a mí. Qué suerte tengo de amarme a mí, ¿no? Porque eso vas a ser el secreto, ese vas a ser la fuente. Más me amo, más voy a compartir amor, más voy a poder recibir amor. Y sobre todo, pues, compartirlo. Pero para hacer eso, he necesitado como 2 tipos de ejercicio, ¿no? El primero era pues al principio durante 7 días, enfrente del espejo, las manos como en abrazo, mirándote fijamente y repite, soy un ser maravilloso y único y me merezco todo lo mejor en esta vida. Ni más ni menos. Soy un ser feliz. Así que lo voy a repetir una vez más. Soy un ser maravilloso y único.
y me merezco todo lo mejor en esta vida. Ni más ni menos. Soy un ser feliz. Y la segunda recomendación, ¿no? Es, antes de acostarte, lo mismo que al principio del video, haz 3 respiraciones profundas, ¿no? Por lo menos 3, 4, 5. Pero haz 3 bien profundas y habla contigo mismo, habla con tu otro yo. Así te acercará al amor y así te responderá, ¿no? Y así te darás cuenta aún más fácil que jamás estás solo, jamás estás sola, ¿no? A veces algunas personas pues se quedan un buen rato solo o sola porque necesitan encontrarse a sí mismo. No lo entienden, lo ven como sociedad, como yo necesito una pareja, como yo necesito... Y no están tomando la oportunidad de aprovechar de eso, de aprovechar de ese momento, ¿no? Porque después cuando menos te lo espera es cuando te enamora, ¿no? Pero primero yo creo que para mí aunque estoy súper enamorada y yo llevo muchos años con mi pareja, mi más bello amor es conmigo mismo. Es definitivamente, ¿no? Es que como que y ese amor es lo que te trae la luz en tus ojos, es lo que permite esta sonrisa casi, casi permanente, ¿no? Y es lo que te da la fuerza, porque si lo piensas, ¿no? Cuando tú estás entrando con tu yo, ¿de dónde sale tu fuerza? ¿De dónde sale tu alegría? ¿De dónde sale el amor por de ti? ¿No? ¿Y dónde se encuentra eso? En tu interior. ¿Ok? ¿Y qué hay dentro de ti? Pues allí se esconde o reside el otro yo, tu otro yo. Y entonces, ves, cuando tú te permites de buscarte a ti mismo, de amarte a ti mismo, a partir de este instante, no te vas a sentir tan solo o tan sola. El resto será un deseo, ¿no? Sería bien si encuentra otra persona que combina conmigo, que comparte conmigo. Pero seguramente que todos los días está compartiendo con personas del trabajo, con mi lado cuando tú estás andando o parcando tu coche. Nunca, jamás estamos solos. Así que no lo olvide, ¿no? Y el mantra de hoy es, qué suerte tengo de tenerme a mí. Qué suerte tengo de tomar conciencia que dentro de mí hay un río infinito de amor. Os amo. Gracias, gracias, gracias. Feliz vida y hasta la próxima.